¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo video en el cual vamos a hacer el unboxing de esta diablura que tengo por aquí. Se trata de la PlayStation 5. Costó muchísimo trabajo y bueno, costó muchísimo dinero, pero lo importante es que ya la tengo en mis manos. Y bueno, primero que nada hay que hablar de las características de esta bestialidad. Ya saben, es la nueva generación, 8K y toda la porquería que trae de esta nueva serie de consolas. Aquí nos dice que podemos jugar perfectamente en 4K y hasta 8K es posible. Bueno, eso ya es un tema que a mí realmente no me interesa tanto. Vamos a comenzar con el revisado de la caja. Vean nada más cómo viene empaquetado. Y bueno, es un dispositivo que la verdad está escaso. No es tan fácil encontrarlo en el mercado. Yo tuve suerte y pude comprar una unidad. Uy, vean nada más con qué propiedad estoy hablando. Por favor, muchachos, me merezco unos buenos likes. Bueno, esta tiene capacidad de 825 GB. No sé si se puede expandir. Imagino que de alguna forma. Pero a diferencia del Xbox, que ya hice el otro día el unboxing, esa sí se puede subir. Bueno, en esa sí se puede subir la capacidad de almacenaje. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si vamos a hacer una pequeña incisión por aquí? Y posteriormente voy a acomodar la caja de tal forma... Bueno, es que está complicado esto, ¿eh? Viene embalada de una manera un poco extraña. Ya saben, es un diseño muy raro y yo creo que la caja viene igual. Y primero que nada quiero hablar un poquito acerca de esta nueva generación de consolas mientras abro aquí la caja. En particular, la nueva Play es una consola que por supuesto para muchos es como algo muy anhelado. En mi caso es más bien una herramienta para traer videos y para grabar. Y además, nunca había tenido yo Xbox y tengo la oportunidad en esta ocasión de tener las dos nuevas consolas, las dos nuevas generaciones y al mismo tiempo compararlas. Pero en particular creo que yo desde antes he sido más de PlayStation. Bueno, les quiero mostrar aquí cómo viene empaquetado, vean nada más. Viene con un cable, por supuesto, el típico cable de carga, este es el cable de energía. Bueno, más que de carga es de energía porque no tiene batería. Es un cable que le aporta la energía al dispositivo. Este se conecta, por supuesto, a la pared o bueno, a los conectores o los enchufes que tengas por ahí. Estos son los típicos manuales y no sé si por ahí viene la garantía o no viene. Y esto que tenemos por aquí es la gran novedad, el gran avance que hay en PlayStation, pero ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a quitar esta porquería de caja y nos viene otro cable. Este es un USB-C, imagino que este es para cargar el control. Qué bueno que viene, no recuerdo si en la anterior generación venía. Esto es una base y esto de aquí es un HDMI, por supuesto, para conectarlo. Y bueno, pues ya he liberado a la bestia. Ahora lo que hay que hacer es quitarle esta envoltura asquerosa que tiene encima. Vamos a quitar estos cartones de huevo que tiene. Vean nada más esta cosa. A ver, espero que no se lastime. Se acaba de dar un golpe. Tranquila, no te pasa nada. Vamos a quitarle aquí su vestido. Bueno, eso suena muy raro. Mejor vamos a quitarle su... Bueno, es que esto es como ropa, vean nada más. Su envoltura, obviamente. Esta envoltura... creo que es antiestática. Luego yo las utilizo también para cuando hago alguna limpieza, algo relacionado a algún componente electrónico. Pero bueno, vamos a quitarle esta cosa. Y vean nada más esta tremenda bestialidad. Es la versión clásica con disco. Es un diseño muy extrovertido. Creo que es bastante elitista porque no en todas las casas queda. Aquí tiene los puertos USB, Ethernet, energía y otra entrada que la verdad no sé cuál es. Y bueno, de este lado tenemos un panel pues no liso, pero sí limpio. Es la entrada de discos, la versión clásica. Pero antes de continuar con la consola, quiero mostrarles esta novedad que ha llamado bastante la atención porque tiene una tecnología bastante nueva que ahorita vamos a comentar. Pero primero que nada quiero comentar que el diseño, bueno, más bien la combinación de colores, no tanto el diseño, sino más bien estos colores, a mí realmente no me gustó nada. En blanco y negro creo que para este diseño no queda para todos. Digamos que es una combinación de colores que a lo mejor puede chocar mucho con tu decoración o con los muebles que tengas en tu casa o con lo que tengas, pero al final a mí no me gusta. La novedad es la siguiente, muchachos. Es un control típico, muy parecido a todos los anteriores. Tiene las tecnologías pasadas, pero aquí detrás es donde vemos la diferencia. Los gatillos de abajo son adaptativos, es decir que dependiendo del nivel de presión se pueden hacer más duros o más suaves. Es una tecnología bastante interesante y tenemos el USB-C, pero pues ya quiero probarlos para ver qué tal funciona esa nueva tecnología y ya luego les comentaré. Y volviendo con el tema de la consola, primero vean, el diseño la verdad
yo lo definiría como un poco elitista, porque miren esta combinación de colores. Tal vez en algunas casas, en algunos muebles va a quedar muy bien, se va a ver muy bonito, pero por lo menos en la mía, donde tengo yo todos mis muebles y todos mis aparatos de color negro, pues va a chocar muchísimo, se va a ver muy, muy chocante. Pero la verdad, las nuevas tecnologías que trae, como por ejemplo este control con sus botones adaptativos, siento que van a darle a los juegos una nueva forma, digamos, como de experiencia, por así decirlo, porque antes, por ejemplo, cuando jugabas un shooter y apuntabas, tal vez tenías, digamos, un solo tipo de mirilla, pero ahora quizás, por ejemplo, podemos poner hasta 3 tipos de mirillas, o más bien de alcances, dependiendo la presión que haces con el dedo, o a lo mejor hasta cambiar de ráfaga a un disparo, cosas así. Bueno, vamos a hablar del diseño de la consola. Les estaba comentando que se me hace bastante elitista. A lo mejor en una casa totalmente minimalista o tal vez hasta con arte puede quedar muy bien, porque vean, es como una obra de arte, como una decoración. Este diseño de aquí, la verdad, siento que se va a llenar muchísimo de polvo. Vean, por aquí le va a entrar todo el polvo. Eso a mí en particular no me gusta. Estas cosas creo que se pueden cambiar. Los paneles estos de color blanco creo que se pueden cambiar de alguna forma. Y si no, imagino que en un futuro venderán por ahí. Y bueno, en realidad esta la compré más bien para jugar, no para disfrutar su diseño. Pero pues quería dar mi opinión acerca de esto. Ya la probaré, ya jugaré. Síganme en mis redes para que escuchen, o más bien yo les comente qué me ha parecido y la experiencia que voy adquiriendo con los juegos. Pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño unboxing, muchachos. Ya saben, dejen sus valoraciones en los comentarios. Yo me despido y nos vemos después con más contenido. Adiós.